Buenas tardes, mi nombre es Laura Sánchez y vamos a hablar un poco sobre el impuesto sobre la renta, la evasión y la elusión, las posibles causas e impactos que esto tiene para nuestro país. Entonces, el impuesto de renta es un impuesto que se debe declarar y pagar anualmente, es un impuesto progresivo y grava directamente los ingresos y utilidades de las personas naturales o jurídicas. Se habla de que es un impuesto que recae directamente sobre la capacidad de pago que tiene cada contribuyente. Dentro de los antecedentes del impuesto de la renta está en el año 1918, fue introducido el impuesto de renta para nuestro país, y pues digamos que ahí han venido ocurriendo modificaciones constantemente. Para el año 1980 se reduce el impuesto sobre la renta al 30%, esto debido a que los contribuyentes consideraban que era un impuesto muy alto. Para el año 1991 se crea la Constitución Política de Colombia. Allí junto con ella llega un aumento en el gasto público del 80%, entonces por ende la carga tributaria en el impuesto sobre la renta y pues demás impuestos vuelve y se ve aumentada. Eh, para nadie es un secreto en nuestro país, hemos venido de reforma en reforma. La última reforma fue la ley de financiamiento, la 1943 del año 2018, y dentro de ella también hay un impacto en el impuesto sobre la renta. Digamos, uno de los más sonados es que para el 2019 se espera que la tarifa sea del 33%, pero para el año 2022 ya haya disminuido al 30%. Lo que se busca es que anualmente se reduzca un 1%. Bueno, la evasión y la elusión en el impuesto sobre la renta. Entonces, la evasión es toda práctica ilegal que realizan los contribuyentes, todas las maniobras para evitar el pago. Entonces, omiten información o no reportan la información que realmente tiene su actividad comercial o su negocio o su empresa. Digamos que alteran la documentación para que el pago sea mínimo o sencillamente para no pagar. La Corte Constitucional en la sentencia 15 de 1993 se refiere a fraude y dice que para que haya fraude se debe comprobar que el contribuyente realmente tiene un intento y una intención de no pagar los impuestos. La DIAN también lo cataloga como cualquier maniobra que se realiza para no cumplir con la obligación que impone el Estado. Bueno, la elusión. La elusión es toda práctica legal, toda maniobra técnica o procedimiento que utilizan los contribuyentes para disminuir o evitar el pago, pero siempre, digamos, valiéndose de los vacíos de la norma. Entonces, no van en contra de la ley, sino que utilizan como los espacios o los vacíos que dejan las leyes para pagar menos tributos. ¿Cuáles son las posibles causas de la elusión y evasión que se analizaron? Entonces, la causa económica, ¿no? Muchas veces las personas, los contribuyentes, no tienen la capacidad de pago para asumir, mm, digamos, una declaración. Muchas veces ni siquiera para asumir la sola presentación. Los vacíos en la norma, hay muchas cosas inconclusas, hay mucho desconocimiento por parte de los contribuyentes que permite que se preste para que se llegue la fecha y no se paguen los tributos a tiempo y de la manera adecuada. Poco control. La DIAN y el Estado, por más de que han tratado de gestionar controles para evitar a los evasores, siempre el contribuyente busca la manera de no pagar y de no cumplir sus obligaciones. Siempre encuentran la forma de zafarse de eso. Entonces, digamos, el último control que impuso la DIAN fue los medios magnéticos. Entonces, allí todas las entidades reportan cualquier transacción hecha con las personas o con las empresas, y digamos lo que buscan es hacer la DIAN lo que busca es hacer un cruce de información para poder requerir a las personas que están evadiendo. La corrupción, ¿no? Es otra causa. Muchas veces vemos en las noticias, en los periódicos,
casos de corrupción, y las personas piensan que entre más tributos se paguen, más dinero van a tener los funcionarios públicos para robar, ¿no? Entonces lo utilizan como excusa para no pagar los impuestos. La mala planeación tributaria, ¿no? Uno cuando inicia un negocio debería ya, desde ese momento que inicia, saber qué régimen debo tomar, cuál es, digamos, qué es lo que más me conviene, ¿sí? Para más adelante no tener estos problemas que ya se presentan. Entonces, tener una planeación tributaria preventiva es importante. Entonces, sí nos falta mucha planeación tributaria. Creo que eso sí lo deberían enseñar desde los colegios y las universidades. eh, encaminar a las personas para que cuando sean contribuyentes, entonces tengan conciencia de lo que deben hacer, de lo que está bien y lo que deben hacer. Cultura, ¿no? Nos falta mucha cultura. Muchas veces entonces si el vecino no paga, entonces yo por qué tengo que pagar. Si el vecino no cumple, si él lo hizo de esta manera, si él hizo la trampa de esta manera, entonces yo por qué tengo que hacerlo por el lado legal. Entonces sí nos falta mucha conciencia y mucha cultura en cuanto a este tema. Impactos, pues primero los impactos penales, ¿no? No solamente sanciones económicas que son bastante altas, sino también estamos hablando de penas privativas de libertad. Entonces hasta con cárcel yo puedo pagar, eh, por no haber cumplido con mis tributos, por no haber pagado mis tributos a tiempo, por tener una plata que no me corresponde, sino que le corresponde al Estado. Económicos, ya sabemos que para el gasto público, para el plan de gobierno se utilizan los recursos que en su mayoría recogen gracias a los impuestos. Si no pagamos impuestos con juicio, pues no va a haber inversión para los demás sectores sociales, el sector de la educación, el sector de la salud, que son sectores que tienen bastante déficit. Otro impacto son los mayores tributos. Entonces, si yo no pago con juicio, entonces vamos a tener más carga impositiva para todos, ¿no? Entonces el gobierno siempre va a buscar que si hay muchos evasores, entonces se va a aumentar la carga tributaria, o se van a disminuir las bases para lograr que ellos tengan el dinero para poder cumplir con su plan de gobierno. Entonces esto sí es un llamado para que nos concienticemos. El pago de tributos no es algo que solamente le corresponde a uno, sino que nos corresponde a todos. Si yo soy un sujeto pasivo y tengo, digamos, los requisitos para presentar una declaración, entonces debo hacerlo, porque después una sanción económica me sale más caro como si hubiera pagado desde el principio. Entonces sí es una invitación a que nos concienticemos, a que si queremos un país mejor, desde ya hay que trabajar en ello. Y eso es una manera de hacerlo, colocando nuestro granito de arena, cumpliendo con nuestras responsabilidades tributarias. Muchas gracias.